poder nutrir la charla que vamos a tener al final de las ponencias. Tenemos ahora, voy a presentar a Fernando Huesca, que es nuestra siguiente ponencia. Él es profesor en la licenciatura en Filosofía, la maestría en Estética en Arte y la maestría en Filosofía y doctorado en Filosofía Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, profesor en la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación versan en torno al idealismo alemán, la estética, economía política, filosofía de la mente y la bioética. Miembro de la red iberoamericana Leibniz, del grupo de estudios hegelianos La razón en la historia, del grupo de estudios sobre la conciencia vía sinapsis y del Sistema Nacional de Investigadores de México. Es coorganizador del Congreso Internacional de Estudios Hegelianos de México, reciente publicación del libro Economía Política Clásica en Hegel, Valor, Capital y Eticidad. Recientemente ha publicado una traducción a la introducción al curso de estética de Hegel en la revista La Lámpara de Diógenes, y una próxima publicación que tendrá de una traducción de las lecciones sobre filosofía del derecho de Hegel. Entonces, sigan compartiendo sus preguntas después de esta charla que nos ofrece Fernando Huesca. Vamos a tener el momento para la discusión. Su ponencia se llama De la neuroestética de Secchi al Eleusis de Hegel. Gracias. Adelante. Fernando, necesitamos que prendas tu micrófono. Perdón. Hola, de hecho, No, ahí está la grabación, perdón. Creo que le tienen que poner el audio ahí. Acá está. ok, necesitamos escuchar. Creo que no estamos escuchando. Creo que aquí ya está. Bueno, mi presentación es Hegel, historicismo, ciencias cognitivas y neuroestética social. Por ahí hay un guiño de acercamiento de Hegel con Alexander Luria como parte de un proyecto futuro. Primero un apunte sobre ciencias cognitivas. La neurociencia cognitiva es un campo científico relativamente nuevo que ha surgido del matrimonio entre la neurociencia, un campo biomédico de estudio que se enfoca en los sistemas nerviosos animales y que bajo cualquier medida ha florecido tanto conceptual como técnicamente durante el siglo XX, y la psicología cognitiva, una disciplina anclada en el interés ancestral de los filósofos naturales y psicólogos de entender procesos mentales humanos. La racional para esta unión es la percepción en ambos campos de que muchas funciones cerebrales humanas que hacen consideradas el alcance de métodos y teorías neurocientíficos, son de hecho factibles para un acercamiento que combina lo mejor de ambas tradiciones. Bueno, aquí entro yo desde el campo de la filosofía y la biología para reflexionar sobre los procesos mentales. De alguna manera en esto, pues tengo un anclaje en el idealismo alemán, digamos que Kant, Fichte, Schelling, Hegel, de una u otra manera, ¿no? Pues buscan entender qué es la conciencia humana, de qué manera está relacionada con la naturaleza, con una posible, digamos, base biológica. De acá, de inicio apunto algo interesante sobre el idealismo alemán en todos estos autores, que se habla, por ejemplo, bueno, a lo mejor este nivel es más intensivo, ¿no? De Wissenschaft como ciencia global, integral, que debe precisamente integrar, ¿no? Tanto aspectos empíricos, ¿no? Como una buena teoría biológica, como aspectos metafísicos, filosóficos, ¿no? Como una reflexión sobre la libre voluntad, sobre la libertad humana, etcétera. Entonces, bueno,
Con esto apunto que en el idealismo alemán encontramos una buena cantera de reflexión en términos de filosofía de la ciencia para hacer este acercamiento integral a la naturaleza humana, por así decirlo. Ahora un par de apuntes sobre el método y sistema de Hegel. Una cita de un texto que se llama Sobre el orden de los planetas, que es la tesis de habilitación de Hegel en Jena. Se dice así de manera sencilla. La contradicción es regla de lo verdadero, la no contradicción de lo falso. Es algo así como el principio de contradicción de Hegel, que no se asusta, digamos, con la contradicción, sino que busca acometerla, encontrarla y resolverla. De esto se habla a lo mejor ya de manera muy intensiva en la ciencia de la lógica, por ejemplo, este paso inicial conocido del ser a la nada, por el devenir, luego de lo uno a lo otro. Al final de cuentas, digamos que la filosofía de Hegel está construida bajo este principio de contradicción. Encontrar contradicciones no debe asustar en procesos científicos filosóficos, ¿no? Sino que más bien, de hecho, los motivan y los animan. Una idea sobre el sistema de Hegel. La verdadera forma en que existe la verdad no puede ser sino el sistema científico de ella misma. Esto está en el prefacio de la fenomenología del espíritu. Pues básicamente se apunta, como esto ya está en la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel, ¿no? A un sistema de conceptos, a una articulación de conceptos lógicos, naturales y sociales. Son las tres partes del sistema de Hegel, ¿no? Una lógica, una filosofía de la naturaleza y una filosofía del espíritu. Se invita a pensar en ese sentido, en articulaciones de conceptos. Por ejemplo, si vamos a hablar de la vida, vienen determinaciones lógicas, determinaciones físicas, fisiológicas y también determinaciones sociales e históricas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de la vida, pues hablemoslo en distintos niveles conceptuales y busquemos relaciones determinadas, incluso genéticas, ¿no? Entre ellos. Ahora, sobre filosofía de la mente. Luego lo comento a mis alumnos así, pues bueno, una filosofía de la mente integral debería tener algún apunte sobre la conciencia, es decir, sobre estados mentales, sobre autorreferencia en estos estados mentales, intencionalidad, etcétera. También sobre la cultura humana, cómo a partir de procesos de reconocimiento, a partir de instituciones específicamente humanas, pues se construye una vida social en común. Entonces, con respecto a la cultura, hablaríamos de instituciones, de modos de producción, económicas, pero bueno, esto es específico en Hegel, ¿no? Como una cuestión específicamente humana. Acá viene, por ejemplo, el tema del trabajo para marcar la frontera entre animal y ser humano. También se buscaría hablar de cuáles compartidos, de alguna manera cómo se conecta una mente humana con otra. Pues bueno, lo que viene a continuación de mi parte es elaborar algunos puntos específicos a partir de la obra de Hegel en torno a estos puntos. En torno a la conciencia. Una cita de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Dice así: la conciencia es primeramente la conciencia inmediata y su referencia al objeto enfrentado. Es por consiguiente la simple certeza no mediada del mismo. El objeto mismo, por tanto, también como inmediato, en cuanto está siendo y está reflejado dentro de sí, está ulteriormente determinado como inmediatamente singular, conciencia sensible. Bueno, digamos lo que se trata de contenidos perceptuales inmediatos, mínimos, ¿no? La percepción de un color, de un objeto. Digamos que este es el inicio del camino de la conciencia, como se habla de esto en la fenomenología del espíritu. Tener, digamos, como ser humano, un contenido perceptual frente a mí. Esto es ya complejo, como se ve de alguna manera en esta imagen bastante jocosa, ¿no? Lo mismo con respecto a cómo entra aquí el escepticismo, ¿no? La certeza sensible es lo más familiar para los seres humanos, pero es ella misma contradictoria. Una cosa puede ser en un momento algo y en otro momento ser otra cosa. Un tema muy interesante que se aborda, digamos, en la teoría de la conciencia de Hegel, es algo así como la apercepción o la autorreferencialidad de estos contenidos perceptuales, ¿no? Hegel, así, esto está en la fenomenología del espíritu. En este percibir, ahora es la conciencia igualmente consciente de sí misma. Saber de lo que bien, no de estos perceptuales, ¿no? De mis propios estados mentales. Un tema interesante, lo mismo, ¿no? En la teoría de la conciencia de Hegel,
precisamente cómo esta conciencia, este saber de sí, de propios contenidos mentales, está encarnada en un cuerpo viviente, que de hecho en el propio Hegel es un cuerpo animal, un cuerpo mamífero, ¿no? Invitando de nuevo, ¿no?, a esta idea de articulación sistemática, se podría hablar de una totalidad de constituciones lógicas, naturales y sociohistóricas como condiciones de posibilidad para que exista esta conciencia como autocerteza de sí misma. Una cita de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, donde arranca justo la filosofía del espíritu. El espíritu tiene a la naturaleza como su presupuesto. Esto básicamente invita a pensar que para que exista esta conciencia de la que hemos estado hablando, debe haber un cuerpo animal viviente, esto bajo ciertas condiciones geográficas, climáticas, terrestres, en un sentido amplio. En todo momento, digamos que en Hegel se asume la unidad espíritu-naturaleza. Obviamente también acá viene una diferencia que se estableció, ¿no?, a partir del trabajo y toda la dimensión histórica, ¿no?, que conlleva la cultura humana. Entonces se coloca la naturaleza como presupuesto del espíritu, de toda esta cuestión cultural humana. A continuación, hablamos precisamente de estos presupuestos naturales o biológicos, ¿no?, de la conciencia, de estados mentales, de la cultura humana, etc. Esta cita es de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, esto a partir de un apunte de clase de alumnos. Dice así: el momento de la diferencia en la sensibilidad es el sistema nervioso, dirigido hacia afuera y en conexión con lo otro. La sensación como algo determinado, ya sea en un sentido, puesto que inmediatamente exterior o una autodeterminación. De la médula espinal salen más los nervios del movimiento, del cerebro sobre todo los de la sensación. Los primeros son el sistema nervioso en la medida en que es práctico. Los segundos son el sistema nervioso como volverse determinado a lo que pertenecen las herramientas de los sentidos. Sin embargo, en general, se concentran los nervios en el cerebro y se dirimen a su vez de nuevo hacia afuera, en la medida en que los nervios se distribuyen en todas las partes del cuerpo. El nervio es la condición para que la sensación se dé ahí donde el cuerpo es tocado. Igualmente es la condición de la voluntad, en general de todo fin autodeterminante. Bueno, se puede decir que con esto se apunta a que la percepción y la evolución, como dos procesos mentales, como se Hegel, espirituales, tienen un sistema nervioso como condición de posibilidad de existir o de operar. Entonces, si vamos a hablar de la percepción de un color o de la ejecución de un fin de la voluntad, con Hegel se va a invitar a pensar, ¿no?, que estructuras nerviosas, cerebrales, mucho de lo que tenemos ahora ya a detalle bastante preciso de neuroanatomía y neurofisiología, ¿no? Pues todos estos procesos fisiológicos son condición de posibilidad para los estados mentales humanos. Esa sería la idea. Otra vez apuntando precisamente a interdisciplinariedad, que sería parte de la Wissenschaft, ciencia hegeliana. Un apunte, esto sí es de Hegel, hasta donde recuerdo, de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Dice así: el sistema del sentido interior, en su particularización que se corporiza a sí misma, sería digno de ser tratado y expuesto en una ciencia especial, una fisiología psíquica. Algo de una relación de este tipo lo contiene ya la sensación de la adecuación o inadecuación de una sensación inmediata al interior para sí determinado sensible, lo agradable o desagradable, como también la determinada comparación en el simbolizar de las sensaciones, por ejemplo, de los colores, tonos, olores, etc. Pero sería el lado más interesante de una fisiología psíquica el considerar no la mera simpatía, sino de manera más determinada la corporización, que se da en determinaciones particulares, en especial como afectos. Bueno, este sería el nombre de esta disciplina integral entre, digamos, ciencias empíricas y filosofía metafísica, fisiología psíquica. Tal vez actualmente un nombre más familiar sería ciencias cognitivas. En todo caso, me parece sería interesante, ¿no?, recuperar esta idea de Hegel, de no dejar fuera las ciencias empíricas del trabajo filosófico y de nuevo, ¿no?, de buscar relaciones determinadas entre conceptos de distintas áreas científicas o de trabajo científico, teórico, humano. Bueno, de hecho, como parte de esta ciencia sistemática hegeliana, viene un estudio de lo que podemos decir, entre comillas, son fenómenos paranormales, ¿no? Bueno, en la época igual ya se percibían como algo extraño, ¿no?, en el campo social. Me refiero en concreto al magnetismo animal.
por ahí en unas lecciones sobre filosofía del espíritu subjetivo, en la sección de la antropología, dice Hegel en clase lo siguiente. En Francia, hombres del carácter más noble y de la formación cultural más elevada se han ocupado con tales curas. Mesmer todavía no hablaba de clarividencia. Los alemanes se burlan ciertamente de la falta de teoría, pero esta ingenuidad de los franceses es más pura, más sencilla y más concienzuda que el menjurje de la filosofía alemana. Por ejemplo, Kluge hizo hace muchos años una exposición concorde al fin, en relación a fenómenos exteriores. Carl Schelling, hermano del filósofo, también ha hecho sus ensayos. Y también en la revista del magnetismo hay muchos casos, aunque ya no sale a la luz nada nuevo. Por medio del magnetismo animal se muestra el punto en muchas historias desechadas, con el cual se vinculan con algo racional. Bueno, que de hecho, Cervantes nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo podría ser el psicoanálisis de Hegel, ¿no? A partir de su dialéctica, de su sistema, pues en gran medida tendría que ver con esto del magnetismo animal, ¿no? Cuestiones como los sueños, el inconsciente, transferencia y similares, me parece, se encuentran, por lo menos en Hegel, ¿no? Los abordajes sobre el magnetismo animal. De hecho, también es el caso en Schelling, ¿no? También, a que también le interesaba esta disciplina. Ahora, con respecto al tema de la autoconciencia, esto se ha trabajado mucho en fenomenologías a partir de las tradiciones de Husserl y de Heidegger, ¿no? Como temas de la otredad, del reconocimiento y relacionados. Un par de citas de Hegel. Esto está en las lecciones sobre la filosofía del espíritu subjetivo, en la sección sobre la fenomenología del espíritu. Dice Hegel así: me relaciono con un objeto, que también es algo otro, pero es igualmente autoconciencia. Es una relación de una autoconciencia a otra autoconciencia. Este otro ser también es yo. El otro, en el reconocimiento, deja ser válidas mis representaciones mentales, mi conciencia como un ser libre. Me sabe a mí mismo como libre. Me deja ser válido como libre. Me tiene como un objeto libre y yo lo tengo igualmente como objeto libre de esta manera. Entonces, bueno, reconocimiento del uno en el otro. Ese es el gran tema de la autoconciencia en Hegel. Yo es el otro yo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es complicado precisamente en ciertas dimensiones económico-históricas. Esta cita sobre la filosofía dice Hegel así: los niños pueden aprender cómo hacer este trabajo sencillo, pero el hombre se vuelve tanto menos hábil en tanto él solamente puede hacer este trabajo. Se entumece a este trabajo por todos mercancías de fábrica, ya no se demandan, etc. El trabajador está entumecido para otras maneras de trabajo. El hombre al que llamamos artesano debe ser un hombre multilateral, pues él crea producciones concretas. Las fábricas llevan a este entumecimiento, perdón, tengo que conectar el dispositivo. Las fábricas llevan a este entumecimiento del hombre. No hay supervisión humana en esto. Y puesto que el hombre es hombre, siente él también la miseria de su situación y le opone una dicha que es adecuada a aquel soporte. Se embriaga los domingos con lo que ha ganado en la semana. Bueno, acá la idea sería, a lo mejor en términos concretos, ¿no? Si este tipo de economía, como la economía capitalista, gobernada por procesos de mercado privados, por búsqueda de la ganancia, como dice Marx, ¿no? Por la conservación del capital a costa del bienestar humano. Si esto no entorpece estos procesos de reconocimiento de los que se ha hablado en la autoconciencia, me parece que con este tipo de fragmentos que abundan en Hegel, en estas lecturas sobre filosofía del derecho, se responde, en efecto está comprometida esta función de reconocimiento a nivel social con este tipo de funcionamiento económico. En esto se puede decir que Hegel no es optimista. El funcionamiento salvaje desatado del capitalismo provocaría fricciones a nivel social, que no se logre reconocimiento, sino que más bien haya tensiones, resentimientos entre clases sociales, justo de lo que se trataría, y hasta ahí es donde llega la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Es con instituciones estatales, por ejemplo, salud, educación y cultura gratuitos y universales, pues precisamente acercar, digamos, nutrición, formación cultural a todos los individuos, independientemente del ingreso económico, para que justo logremos esto, ¿no? Reconocimiento entre unos y otros, y el funcionamiento de la totalidad social en un sentido de libertad. La apuesta de Hegel hacia esto es con instituciones del Estado. Marx se va, obviamente, por otro lado. Ahora,
un apunte sobre filosofía de la historia, la historia evolutiva de las formaciones socioeconómicas humanas. Leo el fragmento, esto es de Hegel, de la introducción a sus cursos de filosofía de la historia. Dice Hegel así: de la historia universal se puede decir que es la presentación y el desarrollo del espíritu, de la manera en que el espíritu adquiere conocimiento, por medio del trabajo del conocimiento, de aquello que es en sí mismo, y a la manera en que una semilla lleva la naturaleza entera del árbol, el sabor y la forma de sus frutos, así los primeros trazos del espíritu contienen ya de manera virtual la historia entera. Los pueblos orientales no saben que el espíritu o el hombre como tal es libre en sí mismo. Como no lo saben, no lo son. Solamente en los griegos surge la conciencia de la libertad en primer lugar, y por lo tanto fueron libres. Pero ellos, como los romanos, solamente supieron que algunos son libres, no el hombre como tal. Solamente las naciones germánicas, por medio del cristianismo, llegaron a la conciencia de que el hombre como tal es libre, que la libertad constituye la naturaleza más íntima del espíritu. Esta conciencia surgió primero en la religión, pero constituir este principio igualmente en la realidad mundana, esto fue una tarea ulterior, que para ser lograda y hecha efectiva requiere un largo y arduo trabajo de formación cultural, en alemán Bildung. Bueno, aquí básicamente se apuntaría que tal cosa como el espíritu, cultura humana autoconsciente, es una derivación histórica, es algo que tiene una génesis, no comienza el humano en la historia sabiendo de sí mismo como libre, a final de cuentas a partir de luchas de clases, revoluciones, toda serie de acontecimientos bien tensos, ¿no? A nivel histórico, se logra este resultado, el concepto de libertad y su realización, como dice Hegel, ¿no? En algunas instituciones estatales, en constituciones que permiten derechos humanos, etc. Entonces, bueno, romana son productos y desarrollos históricos, tienen una génesis, no son presupuestos trascendentales, como podría ser en el caso del idealismo de Kant y de Fichte y en algunas otras fórmulas filosóficas. Ahora, un par de apuntes sobre la estética. Podríamos decir en Hegel que el arte es un espejo del mundo y condensación de esencias del mundo. Acá una primera cita. Esto viene de las lecciones de estética de Hegel. Dice Hegel así: el espíritu solo puede encontrar su existencia correspondiente en su propio mundo patrio del sentimiento, del ánimo, de la interioridad en general. Acá básicamente se apunta, ¿no?, a que el arte, siendo estrictos, en este caso, ¿no?, es una cuestión humana, como en esta vemos originaria, ¿no? Es el ser humano a tientas en el mundo buscando un espejo, una definición de sí mismo, que en el caso del arte se aterriza en este tipo de figuraciones materiales. A final de cuentas, sería otra de las grandes ideas de la estética de Hegel, ¿no? En el arte se trata de darle un matiz de familiaridad, de compatibilidad con lo humano al mundo exterior, a la naturaleza. Otra cita de la estética de Hegel dice así: la necesidad general del arte es entonces lo racional, el hecho de que el hombre eleve a la conciencia espiritual el mundo interior y el exterior como un objeto en el cual él reconoce su propio ser. El hombre satisface esta necesidad espiritual en la medida de que por una parte hace interiormente para sí lo que es, y a la vez realiza exteriormente este ser para sí. Así, en esta reduplicación suya, lleva lo que hay en él a la intuición y al conocimiento para él y para otros. Este aspecto comunicativo del arte es fundamental en Hegel, no es un producto solamente para uno mismo, solamente para el artista, sino que va para los receptores, para la comunidad política, para toda la humanidad incluso. Una idea interesante en torno a la música, precisamente sobre este carácter comunicativo del arte, ¿no? Sobre cómo se comunica una mente humana con otra, una interioridad con otra. Hegel dice claramente, ¿no? Pues el arte es una herramienta por excelencia para este tipo de ejercicio intercomunicativo. Y en el caso de la música, dice Hegel, se da una dimensión interesante de inmediatez en esta comunicación. Entonces, bueno, todo esto a tenor también de los cualias compartidos. Dice Hegel así, en la sección sobre la música de su estética. La música tiene como su meta traer la mismidad interior al contenido, no como una figura externa u obra objetiva, sino para traer su apariencia como subjetividad interior.
Entonces, la exteriorización debe entregarse igualmente de modo inmediato como la comunicación de un sujeto viviente, en que se pone en marcha la interioridad entera. Entonces, a partir de Hegel, se podría decir, con la música se da la expresión inmediata de la interioridad del artista hacia los receptores. Se da, por así decirlo, una resonancia, incluso llega Hegel a este tipo de fórmulas, ¿no? De un alma con otra a partir de un ejercicio musical en vivo. Bueno, por ahí también le recuerdo algunas ideas de Jesús Ramírez sobre la función catártica y de resiliencia colectiva de Juan Gabriel. Mucho de la filosofía de la música de Hegel apuntaría hacia estos aspectos. Ahora, ¿qué hay en concreto sobre la danza? Aquí no es tan feliz el resultado, ¿no? Del estudio de las fuentes hegelianas. Incluso por ahí en algún fragmento de la estética de Hegel se llega a hablar de la danza como un arte imperfecto. Y a lo mejor se entiende a partir de lo previo, ¿no? Como no se da en el caso de la danza, la figuración de la materia como para que permanezca y se pueda condensar ahí, ¿no? Algún tipo de mensaje subjetivo, algún tipo de esencia social, se declara que queda, digamos, debajo, ¿no? De otras artes como la música, la poesía, incluso queda en un pues, lugar bastante ambiguo o amorfo, ¿no? Curiosamente en Hegel. Se habla, sobre todo en la estética de Hegel, de arte o de obras que tienen que ver con cristalización, como en el caso de un lienzo, de una pieza musical que se puede volver a ejecutar, de una novela, etcétera, ¿no? Entonces, queda corto, por así decirlo, ¿no? La danza a nivel de expresión de esencias en relación a otras artes, ¿no? Eso en el caso de Hegel. Un poco forzando la cosa, estaba yo pensando de, bueno, ¿qué hay, por ejemplo, de la danza filmada, ¿no? Como para conservar el juego de formas o la expresividad de los artistas, ¿no? Algo así entonces como danza filmada, el cine, las vanguardias, ¿no? Supongo que algo de las reflexiones de Lucas, Benjamin, Marcuse, Sánchez Vázquez y Bretón en torno al cine, pues podrían orientarnos, ¿no? En cómo apropiarnos o recuperar la estética hegeliana. Entonces, bueno, también apunto que curiosamente, ¿no? Todos estos autores a la hora de hablar de la danza o del arte en general, pues también van a beber de Marx. Son lectores de Hegel en su mayor parte estos autores, ¿no? Pero también tienen mucho ahí de Marx. Ahora, también un poco de hipótesis de mi parte, ¿no? A lo mejor con la publicación de manuscritos de alumnos, que esto todavía no se ha concluido en el archivo Hegel, pues vendrán nuevos apuntes sobre la danza, a lo mejor sobre la danza griega se habla más en estas fuentes, ¿no? Como para ir más allá de esta idea muy escueta, ¿no? Del arte imperfecto, ¿no? Entonces, bueno, esto habría que revisarlo ahí, las nuevas fuentes conforme se vayan publicando. También está una idea interesante en Hegel sobre el primado de la comedia y de la incidencia justamente del demos en la comedia, ¿no? Para Hegel la comedia es la forma de arte superior encima de la tragedia. En Schelling el caso es contrario. Entonces, justo por la vigencia de estas formas populares, dionisíacas, Hegel habla de esto, ¿no? A lo mejor de manera muy intensiva en torno al mundo griego. Pues me ocurre tal vez la hipótesis, ¿no? De que algo así como lo carnavalesco, la manera en que se elabora en Bakhtin, se podría encontrar o por lo menos elaborar, ¿no? A partir de las fuentes hegelianas. Entonces, bueno, ahí resuena ya un poco la idea de lo dionisíaco de Nietzsche, eso vendrá en breve de mi parte. Ahora, una idea también, me parece que se puede trabajar a partir de Hegel, es algo así como la apropiación colectiva del cuerpo, justo a partir de la danza, ¿no? Que esto se pueda llevar a cabo en sociedades contemporáneas, parece algo que no se descarta para nada, ¿no? A partir del método del sistema de Hegel. De hecho, por ahí encontré un apunte sobre danza hegeliana en la UNAM, en alguna página ahí de internet, ¿no? Sobre la idea de la dialéctica del movimiento. Se daban incluso algunas propuestas de ejercicios, ¿no? Entonces, parece que ya hay comunidades de danza que se han apropiado del pensamiento hegeliano, ¿no? Para llevarlo justo a la praxis, ¿no? Eso en principio, pues, es bien posible. Bueno, ahora, si uno buscara justo apuntes tales más concretos, ¿no? Sobre la danza como una actividad, digamos, emancipatoria, de apropiación del propio cuerpo. Pues supongo que Nietzsche tendría mucho que decirnos, ¿no? Esa sería otra cantera de reflexión, me parece, ¿no? En torno a procesos cognitivos y la danza. Pues de mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención.
Muchísimas gracias, Fernando, por esta presentación. Vamos a